Estamos nuevamente en un nuevo caso de NIF, acompañados con Carlos Augusto Rincón, con quien hemos tenido en los últimos días una serie de conversaciones precisamente para profundizar un poco en lo que corresponde la real importancia de la contabilidad y tratar de rescatar eso que se ha perdido de la esencia verdadera de la contabilidad. Mencionábamos un tema como el lenguaje de los negocios y quiero precisamente con ese tema mencionar una definición emitida por uno de los grandes gurús de los negocios a nivel mundial, Warren Buffett, que nos dice que la contabilidad es el lenguaje de los negocios y no hay nada más satisfactorio que obtenerla de manera oportuna y dentro de un sistema de información. Esa expresión, Carlos Augusto, es como si nos viniera a recordar, oiga, ¿será que nosotros se nos ha perdido la brújula de lo que es la contabilidad? Y nuevamente estamos en el mundo de los negocios simplemente registrando hechos y no contextualizando todo el efecto que genera ese reconocimiento de todos esos hechos económicos. Pues digamos que esa mirada de la contabilidad como lenguaje, como decíamos la charla anterior cuando hablábamos del juego de lenguaje, también hablamos de la contabilidad como un juego de lenguaje que permite describir los derechos de propiedad de un ente basado en la necesidad, intención e intereses de unos usuarios. Tengo de por sí un artículo que está por publicarse que se llama La contabilidad como juego de lenguaje. Y es que esa palabra lenguaje le da esa complejidad a la contabilidad y permite ver la contabilidad como algo no tan fácil, que está dentro de todo un marco de complejidad. Y además le permite dar un marco epistemológico interesante y que requiere pues un objeto, unos sujetos, un campo del saber, digamos un método para estudiarla y para analizarla. Pocas, digamos, universidades estudian la contabilidad como lenguaje, como un campo del complejo del ¿no? conocimiento, y digamos que ese lenguaje alguna vez no es que verla como lenguaje ya la bajas y la ves muy fácil. Decía, no, es todo lo contrario, le das la complejidad que tiene, porque la filosofía del lenguaje no es sencilla. Es todo lo contrario, estudia toda la ambigüedad del lenguaje. El lenguaje tiene muchos problemas, tiene mucha ambigüedad. Así como los mismos idiomas. Claro. Que los idiomas, dependiendo, cada idioma tiene su propia complejidad. Por eso, para un sajón, un anglo, es difícil un idioma latino, o a nosotros, los que somos derivados del latín, se nos complica el lenguaje anglo. No, y solamente en nuestro propio idioma, hablarle solamente en el español, hablar con otro que hable español, hay ambigüedad también en el proceso. Dependiendo del país, dependiendo la ubicación y todo lo demás. Hay digamos que hay unas reglas sintácticas, semánticas, pragmáticas de cómo hacer uso de los signos y de los amarres de los signos para conversar sobre el tema que uno está relacionando, sobre el objeto. Entonces la contabilidad también tiene como juego, la contabilidad también tiene unas reglas, digamos juego desde el punto de vista de Wittgenstein, digamos no de la teoría de juegos de Nash, sino de la teoría de juegos o de la marcación de juego que hace Wittgenstein sobre el lenguaje. La demarca como un grupo de reglas en las cuales interactúa un grupo de agentes con unos métodos, unas intenciones, ¿cierto? Y hacen validar esas reglas como un código, digamos, en que entramos a jugar esa semántica, esa asignación, esa pragmática que utilizamos allí. Pero eso con todo y todo, esas reglas permiten también, por más que esté reglamentado, también hay unas ambigüedades, hay unas polisemias, hay unas sinonimias, hay unas homonimias del lenguaje que impactan también en la contabilidad. Entonces la contabilidad, por ejemplo, la polisemia contable, es un elemento bastante interesante, es donde tengo dos códigos reglamentarios. Entonces tengo aquí el código contable fiscal, por ejemplo, tengo aquí el código contable NIF,
¿cierto? Y entonces tengo dos signos que aquí se llama propiedad, planta y equipo, acá también se llama propiedad, planta y equipo, pero que bajo códigos diferentes tienen significados distintos. Entonces, polisemia... Incluso las mismas valoraciones son distintas. Claro, porque digamos que son dos signos, polisemia son dos palabras que pronuncian igual, se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Entonces, cuando yo digo propiedad, planta y equipo bajo el código fiscal, no es lo mismo que decir propiedad, planta y equipo bajo el código, digamos, de NIF, PYME, y no es lo mismo bajo el código de NIF plenas. De NIF plenas, correcto. Entonces, sí es como tienen elementos diferentes que definirla entonces tiene polisemia. Entonces yo cuando voy a hablar de propiedad, planta y equipo debo decir, bueno, me está hablando de propiedad, planta y equipo bajo PYME o bajo plenas. Porque bajo PYME tiene un significado y bajo plenas tiene otro. Caben elementos diferentes y el método de medición es diferente. Entonces no estoy hablando de lo mismo. Entonces la polisemia es como decir la palabra ratón, decíamos, creo. Sí. Una cosa ratón el animal y otra cosa ratón el mouse. El del equipo. Eso, entonces, mira toda la ambigüedad que crea tener marcos o códigos diferentes. Lo que hay que tener es claro la existencia de cuál es el contexto sobre el que estoy conversando. Uno dice, no, entonces pasémonos todos a NIF. No, tampoco es la intención. Si la misma, entre NIF PYME y NIF plenas, hay polisemia, hay ambigüedad, hay sinonimias, polisemias, ambigüedades en el lenguaje, que si usted no tiene claro el contexto sobre el cual está conversando, pues te vas a enredar en la conversación. ¿Y cuál es el problema de la ambigüedad? Es que el emisor que construye el mensaje sobre el objeto de información que está haciendo utiliza un código y el receptor en la lectura utiliza otro código, y entonces el estado mental, digamos que Putnam lo dice desde el estado psicológico, el estado psicológico al que llega el receptor de la información tiene asimetrías con respecto a la realidad del objeto. Entonces el emisor está diciendo algo, lo está construyendo en el mensaje, pero el receptor entiende otra cosa de lo que se está allí. Y se supone que ahí debería haber una simetría entre lo que cuenta el emisor en el mensaje, entre el mensaje y la realidad del objeto que está describiendo, y entre el receptor y el estado mental que hace el objeto con respecto al mensaje. Ese no es el objetivo que pretende precisamente el estándar PYME o el estándar pleno de NIF, y con relación a las revelaciones y con relación, por ejemplo, a la unificación de metodologías con lo que es los informes XBRL, entonces, que permiten entonces que haya una misma forma. Por ejemplo, el XBRL tiene las mismas casillas, los mismos títulos, los mismos nombres, para que no vaya a haber posibles cambios diferentes de eso. Y eso si lo uno a lo que es el tema de revelaciones, donde yo expreso cuál es el contenido de una cifra y una política que me dice a mí cómo yo estoy construyendo ese tema. Ese no es el gran oficio de estas, llamémosle no nuevo, porque siempre lo hemos tenido, pero sí una gran recreación, porque lo que estamos haciendo es recreando un sentido, un significado que lo teníamos, como era todo este tipo de información, pero que no lo usábamos precisamente porque tal vez no se veía útil, o la costumbre hizo de que nadie lo requiriera y todo se asumía entendible, lo que no puede ser necesariamente hoy ser igual, por lo que tú manifiestas. Para mí, al que estoy leyendo, puede ser que el contexto sea distinto al que está emitiendo ese mensaje. Sí, o sea, todo está en un sistema, Ajá, digamos como tal, sino que cada parte del sistema, del ciclo contable, digamos como tal, tiene unos fines. Entonces, ese fin del lenguaje que llega en la construcción del mensaje, hay una taxonomía que está en la política de revelación. Las políticas de revelación determinan cuál es la taxonomía de indicadores y señales que van a estar en esa revelación, en esa construcción de esos estados financieros. Y digamos que hasta ahí. Ya el XBRL, que también es una unión con esos estados financieros, pero cumple una función de digitalizar estos estados financieros bajo un tipo de código que permite ser leído
de diferentes maneras, al cual se le une unos códigos internacionales, que es una taxonomía de links. A esa taxonomía de revelaciones, unas taxonomías de link y otros elementos que fueron para otros usuarios. claro, le sirve, además ellos deciden una información porque la superintendencia necesita información de los sectores económicos para realizar información macroeconómica, ¿sí? Pero ellos no solamente para esa información macroeconómica que construyen las superintendencias para ejecutar control sobre estos sectores económicos y sobre las políticas y regulaciones que ellos sacan de control de los sectores, ellos no solamente necesitan información NIF, ellos necesitan otra cantidad de información que les permita construir sus indicadores, por ejemplo, ingreso per cápita y demás de estos sectores, que les sirve al Estado, al gobierno para ejecutar controles y tomar decisiones en qué lugar invierte, en qué lugar no invierte, en qué lugar, sí, cómo está cada uno de esos sectores económicos construidos, cuáles están en crisis y demás. Pero la información NIF no satisface en su totalidad esa necesidad de información de las superintendencias. Permite ver cosas, pero no la totalidad de información que necesitan ellas. Pero, digamos, pero si nos vamos a la estructura de las NIF, ya realmente en el corazón, ¿cómo podría juzgar, si queremos resaltar la palabra, o calificar si yo apliqué bien o apliqué mal las NIF, si él es un ente de control y vigilancia que pretende otro tipo de finalidad? Porque cuando yo le reporto es el resultado de algo. Entonces, él me podría, llamémosle en el lenguaje nuestro, me podría enviar una glosa diciendo, ¿usted por qué no realizó la depreciación? Voy a decir cualquier cosa, ¿no? O ¿usted por qué no llevó a valor razonable tal cosa? ¿Estamos? Sabiendo que yo le estoy expresando bajo qué criterios, políticas, determiné mi valoración. La NIF es para, claro, la NIF es para un usuario más cercano a la organización, que le permita vigilar más esa intención de solvencia a la empresa. Por eso el marco conceptual determina el grupo de usuarios que están allí midiendo esa discrecionalidad y que en un momento dado a construcción de una política contable y legal, digamos que lleve a simetría de la información a esos receptores, eso le permite también a ese receptor, a ese usuario en un momento calificado de pérdidas, demostrar que hubo un grupo de usuarios que construyeron una información asimétrica con la intención de ejecución de fraude o de que el usuario receptor asumiera riesgos no necesarios si hubiera tenido la información real. Que eso va a entrar pues en su momento dado a amarrar con las institucionalidades jurídicas y civiles en términos de entrar a casos. Claro, determinar, por ejemplo, las omisiones que se hicieron en casos como los de las entidades intervenidas por las diferentes superintendencias, donde hubo realmente ocultamiento de información, manipulación de la información, que cuando personas nos preguntan a nosotros, y es que las NIF van a solucionar eso, yo les manifiesto, mire, antes de NIF y después de NIF, las personas pueden engañar a cualquier persona, o sea, definitivamente, si no se sigue un comportamiento, igual pueden entrar a manipular. Y yo puedo entrar a manipular una cifra que, ¿quién me la puede entrar a cuestionar? La única manera sería que fuesen a mi contabilidad, a mi detalle de la información, a ver si es verdad que la construí bien o la construí mal. Porque al fin y al cabo, si yo digo que una partida es corriente, pues es corriente. Y si por el contrario la paso a no corriente porque me conviene pasarla a no corriente, pues entonces simplemente manifiesto y argumento que es no corriente. La única manera sería de identificar eso es que se vayan a mi detalle de la información para entrar a penetrar eso. De cualquier manera, digamos que la ética de los que estructuran esa información pues va a ser la misma antes de NIF y después de NIF. Sí, las instituciones entre ellas se relacionan y se fortalecen. Entonces, que yo tenga una institución débil jurídicamente, también permite que otras instituciones económicas, igual con la contabilidad, también sean debilitadas. Por ejemplo, vamos a decir, la institución de la información, pero otras instituciones, por ejemplo, el intercambio, digamos, como el cheque, un instrumento de intercambio. En Colombia el cheque no tiene, digamos, un valor así interesante en términos de intercambio si usted no entra a un costo de transacción pagándole a una institución que patrocine ese cheque
porque el cheque por sí mismo como institución ya no es válido en Colombia. ¿Y por qué no es válido en Colombia? Porque las instituciones, digamos, jurídicas que hacen valer el cheque no son... Fueron permisivas y dejó de tener un peso el título como tal. Entonces usted entra a demandar a la persona, le cuesta plata, tiempo, te pagan como quieren o no te pagan, entonces en último uno para qué recibe un cheque como garantía, digamos, de pago más hacia adelante, si un cheque posfechado, si realmente ese cheque no tiene ningún valor jurídico como tal. Por eso entran de estas empresas que avalan los cheques a respaldar un cheque para poder recibir. Necesita otras instituciones para respaldar esos procesos. Entonces esta institución como tal debilita este proceso de institución. Hay otros, digamos, lugares donde hay unas instituciones jurídicas muy fuertes, donde hacen valer esta institución y usted ya no necesita este costo de transacción para poder ejecutar el valor del cheque. Y acaba y eso lo rápidamente ejecuta, entonces la gente generalmente no deja de pagar un cheque, lo paga porque dice, no, si no tengo cárcel rápidamente o eso me produce... O me cancelan mi cuenta. Claro, es me la cierran. Sí, es una cosa bastante agresiva. Entonces la contabilidad también requiere para que la contabilidad se fortalezca como institución, no es solita tampoco, requiere de esas otras instituciones que hagan uso de la información contable para esos procesos y la hagan valer dentro de esas reglamentaciones, digamos como la información tributaria. Si yo no informo bien mi proceso tributario, me llegan a ver, hay una institución tributaria que rápidamente hay una sanción que es un incentivo para que usted haga bien su sistema de información. Y entonces cada momento está mejorando esos controles, o está ejecutando mayores controles para vigilar, de vigilancia. Porque es que si, por más que exista la multa explícita, pero no hay el instrumento de control y de vigilancia que esté revisando que eso esté haciendo, pues la gente lo salta, porque ¿quién me vigila? Por más que exista la norma, el control y demás. Entonces, estas otras instituciones, digamos, que van a hacer, si jurídicamente y todos estos procesos hacen que la contabilidad sea un instrumento fuerte y que si usted hizo asimetrías de la información de manera ilegal, me sirva para denuncias de fraude y que eso sea fuertemente castigado, vigilado y castigado, pues eso va a permitir que la institución contable NIF tome fortaleza en términos de la revisión de los riesgos que asume una empresa con nosotros. ¿Por qué no hacemos una pequeña pausa y entramos a mirar un poco más en detalle cómo se deben construir esto, ya más en el detalle, cómo se debe construir los distintos informes que yo presento, no importa que sea para el Estado, por ejemplo, la administración de impuestos, o bien sea la información hacia un XBRL, o bien sea una información directamente hacia los indicadores gerenciales y la multiplicidad de usuarios que tendría la contabilidad. ¿Te parece? Sí, claro. Vale. Agradezco mucho. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, qué encima de todo se nos puede venir con este proceso. La prestación de servicios,
habrá algunos cambios, tendremos que hacer algo. En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, lo vamos a continuar haciendo igual, tenemos que cambiarlo. En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Continuemos entonces, Carlos Augusto, ya dentro del tema de lo que es la información contable y los usuarios que reciben esa información y los que preparan esa información para que sea leída. Una de las grandes críticas al proceso de NIF es que ahora se habla de que tenemos que manejar diferentes tipos de información, o sea, una multiplicidad, y eso que normalmente solo hablamos de el usuario NIF, llamémoslo, y el usuario fiscal. ¿Cómo buscamos una metodología para que a través de unos sistemas contables podamos construir una información dependiendo de quien la mire? O sea, si yo tengo una transacción, la va a leer esa sumatoria, ese acumulado de transacciones, lo va a leer NIF, entonces yo tengo que construir un modelo determinado para que lo pueda leer NIF. Y si es para efectos del fisco, pues el fisco tiene sus propias reglas, muy claras por cierto, él tiene sus propios códigos, él no te da la libertad de que tú te crees los códigos, a mí me trabaja con estos códigos, la resolución por ejemplo de exógena, me dice, me los muestra en estos formatos y usted no se sale de allí. Exactamente, esa es la taxonomía fiscal. Entonces, mi taxonomía fiscal es esta. Usted me lo reporta de esta manera y aquí usted no se me sale de allí. Me indica quién es el tercero, todo lo demás. Pero eso es lo que hemos venido haciendo. Cuando a mí me dicen, esto era lo único que yo hacía, y este era el único reportante al que le entregaba esta información con esta estructura. Y ahora me dicen, oiga, señor, ahora vamos a aplicar un estándar internacional llamado NIF, y ahora resulta que a usted le toca estructurar su información bajo otro tipo de parámetros, ¿no? Mira, por ejemplo, cómo, ahora que mencionabas lo del mensaje y de las polisemias, por ejemplo, el caso de inventarios. Tú no encuentras la palabra inventarios en el argot de tributario. Normalmente se llaman activos movibles, ¿no? Entonces tiene otro nombre. Que nosotros sabemos que activos movibles son inventarios, pues bueno, ya es familiaridad. Pero el término específico tributario es un activo movible. Y dice, por favor, estructúreme las compras de los activos movibles. Entonces yo tendré que estructurar una información que me permita el valor de todas las compras que le hice. Pero resulta que NIF me dice, oiga, es que las compras de NIF, de inventarios, no solamente son los inventarios. Usted tiene que agregarle los fletes, los aranceles, tiene que agregarle el cargue y el descargue, tiene que agregarle si de pronto le tocó aplicar un seguro específico para esa mercancía, un seguro, etcétera, etcétera. O sea, mira cómo se van confeccionando dos tipos de información
que se pueden hablar de temas similares, pero realmente son distintos a la hora de emitir el informe. Porque una cosa es lo que vale el inventario acá, bajo los delineamientos establecidos por el estándar NIF, llámese inventarios, lo coloqué como un ejemplo, NIC 2 o sección 13 de pymes, y acá por el artículo 66 del Estatuto Tributario, que me dice, mire, así se manejan los inventarios en la parte fiscal, ¿no? Que es lo que toma, lógicamente, la taxonomía de lo que es la parte fiscal. Que dice, a mí me reporta de acuerdo como yo lo puedo controlar. Lo más seguro, las facturas, ¿no? A ver, yo corroboraré con otro que me va a reportar una venta, y si usted reporta compras, venga, lo cruzo, que es lo que le interesa al Estado. Acá no me interesa que me crucen. En NIF no hay cruces. En NIF lo que hay es, usted estructure una información, cuantifique un costo y muéstreme un costo y dígame qué política utilizó para manejar este conjunto de datos. Entonces ahora sí, ya con ese modelo, o al menos con ese ejemplo, que es de los que más usamos, el inventario, ¿cómo hacemos para que nuestro sistema contable, en nuestro registro de operaciones diarias, cómo hacemos para lograr identificar, bueno, y ahora cómo satisfago a estos dos señores, el señor fiscal y el señor NIF, usuarios de esta información, si tengo que manejar la misma información, pero los ingredientes los mezclo distintos y obtengo dos resultados distintos? Sí, bueno, digamos que la contabilidad como tal es un producto. Uh-huh. Ese producto hace uso de ese producto unos usuarios. Y esos usuarios de alguna manera la compran o la exigen dependiendo del poder o influencia que tienen sobre la organización y si la necesitan. Uh-huh. Porque hay usuarios de influencia que no exigen información porque en última no hacen uso de ella. Entonces la organización solo va a construir información basada en ese grupo de usuarios que son influyentes y que además exigen esa información porque la necesitan para la toma de decisiones. Entonces, digamos que en el paradigma positivista anterior se hablaba de un sistema de información contable único, homogéneo. Entonces, cuando nació la NIF decían, no, es que las NIF son para hacer una contabilidad homogénea, que todo el mundo tenga el mismo informe. Y eso no lo decía la NIF, era un discurso muy bonito, pero un discurso del paradigma positivista de por ahí de 1929, porque después de 1970, después de la reunión del True Blue, el paradigma que entra a fortalecer allí el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones. Y ese concepto de útil... ese es el principio, el de utilidad. Útil, esa cuando uno dice la palabra ahí en el marco conceptual, útil para estos en la toma de decisiones, esa palabra útil no es una sola palabrita, no, eso viene con todo un paradigma de pensadores que se han hablado de la contabilidad desde otro bagaje y que no está basado en una homogeneidad de la información, sino en unos grupos de usuarios que tienen unas intenciones, intereses y necesidades diferentes a otros grupos y que cada uno de esos necesita un producto de informe basado en sus intenciones, intereses y necesidades. Entonces, la necesidad que requiere ver la DIAN sobre esos derechos de propiedad y sobre lo que él puede controlar es diferente al usuario del banco, es diferente al usuario inversionista que está aquí, el usuario proveedor. Es muy bacano porque la misma NIF dice que estos mismos usuarios, aunque tienen intenciones e intereses semejantes, también hay diferencias entre la información que ellos requieren, pero que este sistema NIF va a intentar asumir un grupo de información que les sirva como a todos, mas no va a cumplir con todas sus necesidades. Pero al menos un básico mínimo para que ellos puedan tomar decisiones basado en ese mínimo requerimiento de información, que como ellos no tienen influencia para pedir un informe especializado, pues que al menos se le muestre de una determinada manera, con unos determinados requerimientos, para que él pueda decir si se cumplió estos requerimientos, el resultado es este, claro. Y yo asumo como lector que usted utilizó estos elementos para poder confeccionar este informe. Claro, y lo dice, es una información general, de propósito general.
Eso lo dice muy claro la NIF, no es propósito específico. Y además en otro le dice, y ahí no está la gerencia, hay unas partes donde dice quiénes no están dentro del alcance de la NIF. Y saca el regulador, y saca también a la gerencia, y le dice a la gerencia, venga, es que esta información es de propósito general, y usted para gerenciar una organización, usted necesita información de propósito específico. Todos otros han dicho, no, pero entonces métale presupuestos a las NIF. Me dice, ¿cómo le ocurre que yo voy a meterle presupuestos a las NIF, a una información que además de ser de propósito general es público, y dentro de ese público está también mi competencia? Yo no le voy a entregar, vea, mi presupuesto directamente a la competencia. Sí, ¿cuáles son mis planes, mis estrategias y todo lo demás? Mi plan de trabajo, porque sobre NIF se ha escrito, hay otros que han escrito en NIF que la contabilidad ambiental de las NIF, y eso no está dentro de las intenciones e intereses de las NIF. Por ahora las NIF lo único que te dice es cuánto es el gasto, o sea, los recursos, flujo de futuro que usted necesita sacar para, por ejemplo, pagar los daños ambientales que hizo. Pero también dice, si usted no necesita o no está obligado a pagarlos, no me reporte eso. Entonces mire que la gente dice que hay un interés ambiental allí en las NIF. Ahí no hay un interés ambiental, hay un interés sobre el flujo de efectivo que va a salir. Para cualquier tipo de daño. Como quien dice, si usted tiene una obligación que cumplir, manifieste la obligación. Eso, pero si no tiene obligación, entonces no la manifieste. No lo diga y no lo coloque, si no está obligado. Y si su costumbre no es pagar eso. Entonces, claro, entonces mira que ya no está hablando de las NIF ambientales, ahí no hay una contabilidad ambiental, hay una contabilidad financiera sobre los flujos futuros de efectivos que toca sacar, como tal y traídos a valor presente, y de que usted reporte. Entonces mira que están hablando, al no entender los usuarios, uno tiene que entender el usuario, el paradigma de la utilidad para la toma de decisiones. Entender quién es el usuario es muy importante de ese producto que se llama informe. Y por eso una de las cosas chéveres que hace el marco conceptual es primero definir el usuario y después define cuáles son sus necesidades. En el de Plenas es muy serio con eso, porque le dice quién es el usuario y quién no es un usuario. Entonces ahí mismo le dice, vea, el gerente puede hacer uso de la información que se presenta aquí, los demás usuarios pueden hacer uso, pero ojo, recuerde que nosotros no vamos a satisfacer sus necesidades. La satisfacción de las necesidades del código del informe NIF es basado en las necesidades de estos usuarios principales y no de los otros. Entonces ya automáticamente ya lo saca y le dice, ustedes tienen unas necesidades, estúdienlas. Y si son influyentes y además hacen inteligencia sobre los derechos de propiedad de las otras organizaciones, pues construyan, exijan su información. Entonces el gerente acá, por ejemplo, que es otro grupo, pues tiene que construir una información muy específica basada en la toma de decisiones que él ejecuta dentro de la organización. Está la DIAN como el ente fiscal del gobierno, está el gobierno, digamos la superintendencia, ejecutan otros controles diferentes a los que ejecuta la DIAN. Claro, porque persiguen objetivos y tienen necesidades distintas. Macroeconómicas entonces no es la misma información, es una información particular que deben requerir ellos. La sociedad, pues uno esperaría que el gobierno, digamos, ejecutara control sobre las necesidades sociales, pero también sabemos que tenemos un gobierno, hay veces, con unas instituciones, hay veces que digamos, no permite a veces ese control social o ese beneficio social, hay veces en términos del particular, y hay veces sus normas benefician al particular más que ese social como tal. Por ejemplo, la minería en Colombia, las ISAs deberían hablar sobre el problema de los derechos de propiedad ambientales que en tiene Colombia. Que ver con la explotación minera. Gobierno debería hablar las NIF no hablan de eso, las ISAs no hablan de ese problema, de esos derechos de propiedad ambiental, y cómo es la pérdida de esos derechos de propiedad ambiental sobre unos entes privados que están explotando esos procesos. Y Colombia hasta en este momento tiene un problema gravísimo de explotación de esos derechos de propiedad públicos, que el gobierno debería tener dentro de su contabilidad una información a la sociedad de qué está sucediendo allí y cómo estamos perdiendo nuestras selvas, nuestros ríos, por las ganancias de unas instituciones privadas que están teniendo unos ingresos muy altos en términos de unas pérdidas muy grandes, más grandes, futuras de los colombianos, en términos de nuestra subsistencia alimentaria. No será por ese mismo motivo, no desde el punto de vista Estado,
que a los empresarios cuando se les habla de publicar su información, existe como un miedo a esa publicidad de la información. Porque cuando uno habla de empresas que cotizan en bolsa, pues no hay nada que hacer. Pues una empresa que cotiza en bolsa sí, la tiene que publicar, porque si no, el que vaya a comprar acciones de esa entidad o bonos o cualquier título que se negocie o se trance en bolsa, pues obviamente tendrá que tener una información de primera mano para ver la solidez de la entidad que lo está haciendo. Pero el señor de la ferretería, el señor de la comercializadora, el señor de la empresa que cultiva o que está en el sector de la ganadería o de pronto el sector avícola o del sector transporte, que le vayan a publicar su información. ¿Por qué ese miedo a que se publique su información? O sea, porque si el principio básico de la información es la publicidad, y ese es el objetivo para que alguien la pueda leer y la pueda usar, que de alguna manera de ahí salen los famosos, las N empresas más que vendieron más, las que tienen más activos, las que sacan en muy prestigiosas revistas de Colombia, ¿no? Ya hay las 1000, ya hay las 500, ya hay las 300, ya no se sabe cuál top manejar, pero en últimas ese sería como el punto de la publicidad de la información, ¿no? Por ejemplo, hablando que la información contable es un producto, digamos, pero tiene la sociedad que exigirlo. Digamos que la sociedad colombiana todavía no tiene la cultura de exigir información a las organizaciones, y el mundo en su totalidad, digamos que está en una problemática, pero hay unos países más desarrollados que exigen una información. Entonces hay unas empresas que hacen por allá balance social, que son más la cantidad de empresas pues en otros países que lo que se ejecuta en Colombia. Ese balance social y esa información NIF, pues hay una lectura de la sociedad sobre ellas, y ahí hay todos unos analistas reputacionales dentro de la organización que están viendo qué está saliendo de la empresa, porque es que cuando usted entrega ese informe, los otros te están leyendo, y entre los otros también están tus clientes. Claro. Entonces cuando tus clientes ven que tú, por ejemplo, eres un derrochador del oxígeno del país, ¿sí me entienden? En términos de contaminación, entonces estos clientes dejan de comprar a la organización. Es que no es porque el producto sea más barato, es porque están contaminando. Mira que aquí no hay un problema de que el producto sea más barato, hay un problema es que esa organización está contaminando, y al estar contaminando está dañando y está haciendo más costoso otros bienes de la sociedad. Entonces está abaratando uno, pero está haciendo más costosos otros, como que la salud humana. Sí, porque se logra unos objetivos económicos, pero trae un costo en otros oculto si no se revela, y que solamente cae en otro tipo de información. Entonces ¿no? Mira que esta sociedad no requiere tanto a veces balance económico, requiere más un balance social. Necesita también que, por ejemplo, el gobierno hable de todo el sector, el balance social de todo el sector económico. Ahí sí, entonces la superintendencia no solamente debería agrupar información financiera, sino debería agrupar balances sociales, que permita que la sociedad se informe de los que está ganando y lo que está perdiendo en esa intervención con las organizaciones, con esa venta que se le hace de explotación a un grupo de empresas sobre algunos sectores económicos. Y entonces, para que esas tensiones se empiecen a hacer más de ganar-ganar, porque hay un problema de ocultamiento, como tú dices, no hay un desocultamiento de la información, y pues en ese desocultamiento de la información se están dando unas negociaciones donde nosotros no estamos viendo realmente qué se está negociando, qué se está vendiendo. Cuando el país llega y vende un sector, un pedazo de tierra, ese pedazo de tierra, ¿qué se está vendiendo ahí? No es que es un páramo, eso no lo necesitamos, véndalo. Cuando en última, de ahí se está produciendo el agua de los ríos, donde se está produciendo el agua de los ríos de varias ciudades. Entonces, o el control o el gasto de vigilancia que está haciendo en esas, por ejemplo, en esa minería, que es muy poco con respecto a lo que debería, por digamos, lo que se está perdiendo realmente en términos sociales. ¿Se me entiende? Entonces, mira, hay una cantidad de elementos allí que se están perdiendo, que la sociedad no lo es. Como esa información es una información oculta, entonces la sociedad
no lo está mirando, no está mirando esa contabilidad, esos otros derechos de propiedad que no se miden en términos monetarios, porque no están para el intercambio, no hay que apreciarlos, no hay que colocarles precio, hay que informarlos y hay que escribirlos de otras maneras. Pero regresando al principio de lo que estábamos hablando, precisamente en la construcción detallada de la información, hablábamos en alguna ocasión de que necesitábamos unos elementos para poder procesar esa información y al final poder tener, y al final poder obtener todo esto que hemos hablado. Ahora, el objetivo, ¿cómo sería el orden? ¿Arrancar del detalle al resultado o arrancar del resultado hacia el detalle? ¿Cómo podría ser la mejor manera? Bueno, volvamos al tema, nos fuimos un poquito por lo social, lo que pasa es que estamos hablando de la contabilidad viéndola desde unas posturas diferentes a la demasiada tecnificación, ¿no? Sino viendo hacia dónde sirve esa información contable. Pero digamos que una organización, ¿cuáles son las mínimas 3 informaciones que tendría que construir? La fiscal, digamos, la NIF y la gerencial. Y si la superintendencia, pues miremos a ver qué decide tomar información basada en sus necesidades, pues la superintendencia. Entonces tenemos unos 4 órganos, digamos como tal, de grupos de usuarios que están solicitando una información y que además tienen políticas contables polisémicas en la elaboración de ella. Entonces ahí uno dice, uy, ¿cómo así? Entonces yo debo hacer un sistema de información contable de entrada, procesos y varios tipos de salidas dependiendo del usuario. Pues sí, porque la contabilidad como producto, cada usuario va a solicitar un producto basado en sus necesidades. O sea, yo no quiero ir a una tienda y que toda la ropa sea igualita y la talla sea la misma y que todo el mundo... No, todo el mundo busca que su producto sea más adecuado a la necesidad de cada uno. El color, el estilo, el diseño, las tallas y todo eso. Entonces, la contabilidad como producto también empieza a satisfacer las necesidades de sus clientes, digamos, si lo vamos a ver de esa manera. Por ejemplo, una DIAN no le interesa un valor presente, lo que sí le puede interesar a una NIF. Sí, porque necesita ver solvencia, la DIAN necesita otras intencionalidades. Sí, porque si yo le coloco un valor presente, entonces se le descuadra a la DIAN la base para IVA y otro tipo de cosas. O sea, se le pierde la base para las retenciones en la fuente, se le pierde para las autorretenciones, si acaso es autorretención, se le pierde para el IVA y empieza a perder una cantidad de información. Luego la misma transacción tiene 2 mediciones. Una medición nominal, por ejemplo, para efectos del Estado, que necesita controlar el valor nominal, y un valor presente, por llamarlo este punto específico, para que se encuentre otro objetivo, que es la utilidad de la información para efectos de solvencia. Entonces, agrupando los dos, entonces yo tengo un hecho económico. Cuando me voy al Estado, el Estado me dice, no, a mí no me enrede la piola. Simplemente deme el valor que a usted le facturaron, el que usted lo tiene. Listo. Entonces yo con el Estado no me complico. Tengo el documento y lo que dice el documento lo transcribo. Por el contrario, la escritura del valor NIF es distinto. Entonces tengo el documento y tengo que hacer un cálculo aritmético. Un cálculo aritmético que me obliga a determinar, por ejemplo, en el valor presente, una tasa, un plazo y hacer una operación aritmética que me permite descontar ese valor, o sea, llevarlo a valor presente. Independientemente del resultado que nos dé, ¿cómo actúa allí elementos tales como el plan de cuentas? Algunas personas dicen, manejemos 2 planes de cuentas distintos, otros dicen, manejemos uno solo, otros dicen, mire, yo tengo un valor y lo modifico a una cuenta correctora. Otros están diciendo, no se preocupe, yo lo puedo llevar en un valor extracontable y lo voy manejando. Bueno, hay tantas formas de solucionar la misma problemática, pero ¿cuál podría ser la forma en que la persona construye? Ya sabemos que en algunos casos la foto NIF dice, necesito valor presente. En otras dice, necesito valor razonable, ¿no? En otras dice, necesito costo. Entonces va pidiendo una serie de requerimientos. Yo le llamo foto al resultado final, ¿no? Ya, digamos, el tema de DIAN está claro, es el valor nominal, no lo toco, el valor que yo transé, el valor que...
pero en NIF me pide otros elementos. ¿Cómo logro diferenciar esos elementos para obtener esa información? Aquí el contador tiene que ser yo lo llamaba en un tiempo, un artículo que escribí muy lejos, el ingeniero contable, ingeniería contable. De por sí hay universidades en otras partes que se llama así, ingeniería contable, la contabilidad pública. Algunos que le debaten en ese proceso de ingeniería. Pero aquí el contador se tiene que volver un diseñador de la trazabilidad del ciclo contable. Tiene que la tener muy claro y dibujarla y hacer sus procesos. Además sirve para esos ISOs de calidad, esos departamentos de contabilidad. Entonces, esas entradas, procesos y múltiples usuarios de esas salidas, en esas múltiples taxonomías, taxonomía fiscal, la taxonomía NIF, la taxonomía gerencial de los informes que hay que sacar, pues requiere diferentes entradas de procesos. ¿Cómo organizo mi proceso interno? Pues depende, esa alineación con el software. Claro. Porque algunos software han solucionado su problema con 2 libros, 2 planes de cuenta, 2 libros, otros con un solo plan de cuenta, 2 libros, otro un solo plan de cuenta, un solo libro, y otros múltiples planes de cuentas, múltiples libros. Entonces depende de cómo hayan solucionado el software ese proceso de cuántos planes de cuentas, en asocio con ellos, adecuo mi plan de cuentas y adecuo mi sistema de libros dependiendo de mis transacciones y de mis múltiples salidas. Entonces yo tengo que ir a reconocer primero cuáles son los indicadores y señales que yo debo revelar en las taxonomías. O sea que estoy partiendo del final y me devuelvo. Claro, es así, es un encuentro entre las transacciones y el proceso y los resultados finales del producto y el proceso. O sea, yo no era como nosotros queremos ver que es un modelo secuencial. Desde el origen de la transacción hasta que termina. Claro, yo diseño reconociendo el producto. Es que el proceso es como un tipo de fábrica. Estamos hablando de que el informe es un producto. Y todo producto sale de una fábrica, ¿cierto? Vamos a reconocer aquí la fábrica como el tesauro contable, donde se guarda la información y se acumula de una manera que permita la extracción de la información hacia afuera. Entonces, toda fábrica, yo no primero digo, monto la fábrica y después miro cuál va a ser el producto. No, yo primero pregunto cuál va a ser el producto para saber qué máquinas comprar, cómo lo voy a alinear, cuál va a ser la calidad que lo voy a sacar, el tiempo que necesito, la cantidad de producto que voy a sacar, porque si mi producto quiere demasiada información de entrada para sacar este producto, pues mis máquinas no pueden ser unas máquinas muy lentas o una cantidad de máquinas muy pocas, porque sacaría muy poco, no alcanzaría a absorber todo ese insumo para sacar ese producto. Entonces tendríamos primero determinar cuáles son los requerimientos de información que necesito presentar, para que a partir de esos requerimientos de información empezarme a devolver cómo debe ser la estructura que debo manejar, diseñar para poder obtener esos resultados. Claro, entonces yo monto toda mi fábrica, adecuo la trazabilidad de la fábrica para que saque sus diferentes productos. Entonces, así como una fábrica que tiene varias líneas de producción. Hay una fábrica que hace jeans, pero hace también camisetas y hace vestidos. Y hay veces también utiliza la misma maquinaria, pero entonces ella organiza unas líneas de producción, las parametriza, las planea en esa trazabilidad de tal manera que produzca esos diferentes productos de unos insumos que ingresan. Entonces ella aquí en esos productos que saca también determina cuáles son los insumos que van a ingresar a esa fábrica y que van a permitir construir esos productos. Entonces la contabilidad, digamos que el que está diseñando el contador, ese ingeniero contable que está diseñando esa parametrización de ese sistema contable la debe tener muy clara. Debe tener muy claro cuál es esa trazabilidad contable para que desarrolle ese producto. Y debe tener en cuenta que el fin se llama producto, no se llama proceso, no se llama débito y crédito como muchos, porque muchos en el proceso de la contabilidad están preocupados de cuál va a ser el débito y el crédito. O el código de la cuenta, ¿cuál la voy a llevar? Eso, cuál va a ser. Uno dice, no, preocúpese primero por conocer cuál va a ser el producto, para qué sirve ese producto, quién es el usuario de ese producto, cuáles son los múltiples productos taxonómicos que usted tiene que hacer. Y después de que usted tenga claro eso, ahora sí entre y diseñe la estructura de la fábrica que usted requiere para sacar esos múltiples productos dependiendo los insumos de transacciones que usted ejecuta en esa organización. Y en eso que tenemos la simultaneidad. Hablemos solo de esos dos usuarios, del usuario NIF y del usuario fiscal. Entonces me va a tocar
que en ese diseño que estoy estructurando, tengo que satisfacer esos dos usuarios. Por lo menos. Por lo menos, como mínimo. Por lo Mínimo sí. esos dos. Lógicamente el gerente necesitará sus informes Claro, particulares claro. por obvias razones, pero al menos como producto llamémoslos informes legales, por llamarlos de alguna manera, necesito confeccionar. Entonces en eso tengo elementos tales como plan de cuentas, tengo elementos como tales como documentos, tengo elementos tales como la trazabilidad de cada uno de esos documentos, y confeccionando ellos debo llegar al producto final, que es el informe. Y ese producto final, también para finalizar al menos nuestra charla del día de hoy, ese sería el informe XBRL. Sí, debe terminar hasta el ciclo del XBRL. Digamos que aquí está el informe y debería terminar hasta el ciclo de XBRL, porque ya vimos que el ciclo se amplía. Claro. Antes hablábamos de entrada, proceso, salida nomás, y la salida en el estado financiero. Haremos que esa salida hay que pasarla, hay que terminarla en XBRL, en esa ecuación digital, porque ya hoy, digamos que la contabilidad no se sale, ese proceso informático, y esos informes que ella describe deben terminar allí. Entonces no terminar solo en la construcción del papel, del documento de salida y construir ese papel, sino que debe terminar en un modelo digital, y no cualquier modelo digital, sino que ya hoy, digamos que el mercado de estandarización en términos de la NIF debería terminar en el sistema digital.xbrl. Entonces, propongámonos una tarea. Vamos a tratar de construir al menos, para indicar cuál sería un modelo, partiendo del XBRL, ¿no? como un resultado final, un informe, porque yo creo que nos va a tocar primero que todo a la gente indicarle cuáles son los tipos de informes que tiene XBRL, que de pronto la gente tiene etéreo la palabra XBRL y no lo ha aterrizado, no lo ha vuelto tangible. Entonces propongámonos hacer un informe XBRL, ¿no? E irnos devolviéndonos hasta llegar al proceso operativo, diseñando tal vez no en el detalle deseable, pero sí al menos esbozar cómo podría ser hacia atrás un efecto. Propongámonos eso para al menos cerrar nuestra charla del día de hoy. Pues pensaría que hasta el XBRL no, porque todavía no está muy claro cuál va a ser el código de etiquetas, pero si hay una taxonomía ilustrada digamos, trabajémoslo basado en el estándar internacional y el requerimiento internacional, el cual lo que buscaríamos sería como la metodología para poder llegar a esa parte. Y por ahí debería iniciar. Correcto. Entonces, esperamos tenerte en una nueva ocasión, Carlos Augusto, y queridos amigos que nos escuchan en aprendenif.com, un nuevo episodio de Casos de NIF. Te agradezco mucho y que Dios los bendiga. Gracias.